oportunidad que nos brinda de estar aquí en su casa. Le invito a abrir sus Biblias. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo número 18. Segundo libro de Samuel, capítulo número 18. Lo tenemos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 18. Y leemos la palabra del Señor. Vamos a dar lectura del versículo número 1, del verso número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Verso 1 al verso número 3. ¿Ya lo encontró? Y leemos así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Verso 2. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Todos el verso número 3. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, ¿sí? Y vamos en esta preciosa noche. Bueno, tengo algunos posibles temas, pero espero en Dios desarrollar, ¿sí?, el siguiente, el cual dice, ¿sí?, cuando estés comprometido en batalla, es mejor que no estés en ella. Amén. Cuando estés comprometido en batalla, es mejor que tú no estés en ella. Sí, vamos a orar en esta hora, poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites, oh Dios amado, poder adentrarnos, Señor, en esta palabra. Oh mi Dios, acelera, Padre, los pasos de cada uno de tus hijos. Mi Dios, permítenos, Señor, que en esta noche tu gracia, tu misericordia a la que estamos acostumbrados, Señor, se derrame, Señor amado, mi Dios, en cada uno de nosotros. Sí, mi Padre, creemos que usted tiene algo especial, Señor, que proporcionarnos en este precioso tiempo. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, Señor. Toma la vida de tus hijos que dispusieron venir, Señor, y que por alguna razón todavía no se encuentran en este lugar. Acelera sus pasos, mi Dios. Ministra, Señor, a cada uno de tus pequeños, Señor. Somos, Padre, ovejas de tu prado y necesitamos, Señor, que usted nos lleve a los abrevaderos, nos lleve, oh Dios, a los pastos verdes del cual ha prometido. Oh mi Dios, estamos siempre necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Oh Padre, te lo agradecemos y creyendo que en esta noche tu Santo Espíritu hablará nuestras necesidades, no nos queda más que darte las gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda el tema, sí, de esta preciosa noche: cuando estés comprometido en batalla, es mejor que tú no estés en ella. Mi querido hermano, esta porción de hecho bíblica me recuerda tanto, ¿sí?, a aquellos casos que hoy por hoy se suelen
de pronto se suelen poner en práctica, sobre todo en el ámbito sí, judicial. De allí que se podría decir que cuando un gendarme, en este caso un agente del orden, tiene de una u otra forma alguna afectación personal con el caso que pronto se le determina para que investigue, es recomendable de que no lo haga para que esto le permita a otro ser más objetivo en la investigación. Básicamente es por aquello. Cuando uno está comprometido, muchas veces posiblemente podría poner prejuicios, podría poner de pronto mucho sentimentalismo, podría poner, mi amado hermano, diríamos un enfoque no apropiado. De allí que inclusive se suele recomendar que si un paciente también en el área médica que va a ser operado, si acaso de pronto lo hace un médico pariente de él, un padre como médico operando a su hijo, puede ser un excelente médico, pero sin embargo puede jugar una mala pasada a sus sentimientos y hasta posiblemente poner nerviosidad en él y no llevar a cabo una operación de una manera un poquito más eficiente, como que se tratara de algún otro paciente. Es decir, hay muchas situaciones que pueden aflorar cuando uno se compromete en una situación donde, valga la redundancia que lo diga, donde uno está también comprometido. Eso no nos hace, mi amado, ser objetivos. Eso no nos hace ser eficientes. No lo sé. Si usted de pronto ha ejercido en algún momento un trato áspero con alguien, hablando posiblemente en el ámbito secular de enseñanza, a veces los maestros son rígidos con los estudiantes cuando estos no están haciendo lo que se les ordena. Pero si te tocara a tu propio hijo como alumno, ¿cómo lo tratarás? Si acaso eres un agente dentro de, diríamos, ya de un ámbito judicial, si tú eres posiblemente el fiscal o el juez y tienes por delante a un pariente tuyo, ¿cómo dictaminarías tú la justicia? ¿Cómo tú podrías afrontar ese caso? ¿Cómo tú te conducirías a través del proceso? Esos compromisos que están allí no te van a lograr a ti hacer una persona equilibrada, y por eso es mejor recomendar que otro lo haga por ti. Mi amado, eso es lo que se lee de hecho en estos primeros 3 versículos de la Escritura, aun cuando hoy por hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de otros aspectos que van a salir en la narrativa bíblica. Ahora, eso en cuanto a la introducción. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya David, luego de que había abandonado Jerusalén, aquellos que han venido estando con nosotros en los estudios pasados del libro de Segunda de Samuel, David había salido a prisa de la ciudad de Jerusalén porque su hijo Absalón había usurpado el trono. Él había tomado, mi amado hermano, de una manera muy mañosa, el palacio, y su padre, no queriendo confrontarlo, tuvo que huir con unos cuantos. Cuando David huye, se refugia en partes del desierto que obviamente él conocía muy bien, ya que diríamos que David tenía una larga experiencia de huir por los desiertos y por los caminos más escabrosos. Recuerde que David vivió prácticamente muchos años escondido en las cavernas de la tierra, ya que Saúl también fue en su debido momento un perseguidor. Esto le hizo ser un hombre experimentado en huida y hasta cierto punto también algo astuto. Y esto, mi amado, le valió obviamente a la hora de huir de la presencia de su hijo Absalón, que ahora había sido nombrado rey por unos cuantos. Esta situación le trajo obviamente en su corazón un malestar terrible. Pero el tiempo comenzó a pasar y David logra llegar por aviso obviamente de los hijos del sacerdote, el cuales escucharon de qué manera lo había aconsejado, en este caso, ¿cuántos recuerdan a 2 consejeros de Absalón? A ver, tomemos la lección. Usted que tiene la mente fresca. A ver, por este lado, el primero, Abisai era uno. ¿Cuál era el más reconocido? Ahitofel era el más reconocido. Abisai venía de parte de
de David camuflado, por así decirlo, ¿sí? En medio de la corte de Absalón, pero estaba allí para ser un veedor e informar en este caso a David de todo lo que Aitofel pudiera aconsejar a Absalón. Y justamente Abisai cumple su labor. Él manda por medio de los hijos del sacerdote avisarles en el desierto que si está corriendo David un grave peligro, Aitofel ha aconsejado que de manera inmediata que se logre la captura de David y su muerte. Sí, esta situación pone sobre aviso a David y David huye y se refugia en una ciudad llamada Mahanaim, que su nombre como tal significa entre dos campamentos. Para corroborar lo dicho, mi querido hermano, venga conmigo rápidamente al capítulo 17. Veamos esas últimas partes, ¿sí? En el versículo número 22 en adelante, dice el Señor lo siguiente, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 22 en adelante nos dice el Espíritu Santo. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán, es decir, que se volvieron mucho más, salieron del territorio, es decir, diríamos de todo Israel, se levantaron y cruzaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Verso número 23, léalo por favor. ¿Sí? Y David llegó a esta ciudad. Dice la Biblia, y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Ahora, fue algo torpe por parte de Aitofel haberse matado a sí mismo, haberse ahorcado. Porque a la larga, cuando Absalón descubrió que habían salido espías para notificar, en este caso a David, de lo que se estaba ya pensando hacer con él, mi amado, a la larga Absalón terminó haciendo lo que Aitofel había aconsejado, pero se adelantó y se ahorcó. Diríamos que su negación de ser aceptado como el primer consejero del rey, sí, le tocó muy hondo en las fibras de su corazón y dijo, si a mí no me quieren, sí, entonces es mejor que me mate. Qué terrible situación con Aitofel. Mi amado, bueno, no vamos a ahondar mucho en ello, pero sí quisiera dar un consejo. Así, mi amado, tú tengas puesto el corazón en alguien y recibas una gran decepción, te ruego, no consideres ni siquiera herirte por ello. Hay alguien que te quiere más de aquel que te abandonó, y ese es Cristo Jesús. Amén. Lo digo solo como pauta, nada más. Amén. No te estés haciendo daño por alguien que no te quiere. Amén. Hay alguien que te quiere más que él. Amén, mis amados. Amén. Qué bueno que lo entiendas. Ahora, capítulo número 18. Sí, dice pues el texto, volviendo a la narrativa como tal. Sí, versículo número 1. Ahora, en Mahanaim, obviamente David venía huyendo por el desierto con unos cuantos. Posiblemente algunas centenas lo habían seguido. Pero en Mahanaim, más allá del Jordán, encontró David todo lo que necesitaba para poder justamente prepararse en batalla. Mi amado, creo yo que David de una u otra forma entendió de que la mejor forma de poder tener paz, sí, para sí y para su reino era hacer guerra. Esto es una verdad que la hemos dicho en otros cultos y en otras enseñanzas. De hecho, hubo un tema refiriéndose a aquello. A veces la mejor forma de poder tener paz es hacer la guerra, cuando no queda otra. Me recuerdo tanto como a veces en el colegio se invitaba a la gente a pelear así a las afueras de, obviamente, diríamos de los turnos propios de educación, y decían, a la salida nos damos los golpes. Ahí se chocaban, chócala, le decían. Y mucha gente decía esto. No sé si usted me imagino que ha de haber experimentado este tipo de experiencia. Mucha gente decía, mira, anda, sea que te pegue o tú le pegues, nunca más te volverá a molestar.
Y la gente, ¿de verdad? Sí. Y la gente iba bien confiada. Y es verdad, a veces a uno le daban en el hocico. Pero la solución era casi que instantánea, le cuento. Porque posiblemente ya con él no tendría mayor conflicto más adelante. Ahora, esto también a mí, insisto, yo le dije que iba a hablar de otros temas, a diferencia también del gran tema de esta noche, ¿sí? Recordándole a los que van llegando que hoy vamos a predicar por el tema, si cuando estés comprometido en batalla, es mejor que no estés en ella. Amén. Ahora, para poderlo hacer, antes de entrar ya a fondo, porque tengo dos pautas que me parecen en Dios muy, muy favorables. Uno dirá, pero si es así, ¿cómo entonces poder estar libre de ese mal? Sí, vamos a andar poco a poco. Sí, esto es importantísimo. Ahora, vueltos al tema, mi amado, Mahanaim le provisionó a David de todo lo necesario. Siempre Dios, mi amado hermano, aun cuando parece ser que estés en el desierto sin nadie a tu favor, Dios te hará llegar a un lugar donde podrías nuevamente recobrar tus fuerzas. Eso es importante, mi amado hermano, en fe. Ojo, en fe poder uno avisorar. Por eso la fe llama a las cosas que no son como que si fuesen. Pero hay que tener fe, hay que tener esperanza para poder esperar, valga la redundancia, aquello que uno no ve en el momento de la crisis, en el momento, diríamos, de la candela, del fuego de la prueba. Pero hay que tener fe. A veces mucha gente viene a pedir consejo diciendo, pastor, no sé qué hacer. Pastor, no veo a alguien que me ayude. Pastor, no entiendo por qué está pasándome esto. Y busco y no encuentro solución. Y es verdad, y es necesario que llegues a esos extremos. ¿Para qué? Para que en ese preciso momento Dios sea el que se lleve la gloria al dar Él su auxilio en el momento que tú menos lo esperas. Y eso fue lo que hizo Dios con ¿quién? Con David. Le puso por delante a una ciudad que le abrió sus brazos y le dijo, ven, aquí te puedes refugiar y lo que es mejor, aquí puedes proveerte de todo lo que a ti te hace falta. Ahora, cuando vamos al versículo número 2, ahora David establece una regla en batalla. Y ojo con esto, mi amado hermano, porque esta es la primera gran pauta que Dios te quiere dar en esta noche a conocer para poder justamente salir bien librado cuando estás muy comprometido en una batalla. Mira, yo no te puedo decir en esta noche cuáles podrían ser todas las situaciones por las que tú puedas estar pasando. Pero tomando los principios de este pasaje bíblico de 2 de Samuel capítulo 18, yo creo que Dios sí te puede dar muy buenas bases para saber manejar las situaciones que se te puedan presentar. Tú dirás, hermano, ¿cómo batallo en un hogar donde obviamente estoy comprometido? ¿Sí? ¿Cómo poder? A veces he escuchado a algunos decir, hermano, no sé para dónde alar. Si ponerme del lado de fulano o ponerme del lado de sutano. No sé qué hacer, porque si hablo a favor de, me calo de enemigo a fulano. Y si me pongo de aliado de fulano, sutano me va a ver mal. Y yo vivo con ellos o los veo todos los días. O sea, ¿cómo hago en ese sentido? ¿Cómo puedo estar allí en batalla pero sin estar comprometido? O a la inversa, ¿cómo poder, obviamente, al estar comprometido, seguir en la lucha pero sin que la balanza se incline a favor del uno o del otro? Ahora, David, mi amado, nos va a dar en Dios una gran recomendación. Si tú no puedes estar en batalla, y ojo con esto, y apúntalo si lo quieres apuntar. Si tú no puedes o no deberías de estar en batalla, asegúrate de que esté tu estrategia. Ojo con esto, apúntelo, la mente es frágil. Si tú te sientes comprometido en batalla, mi amado, o en el conflicto y no sabes para dónde alar, mi amado, asegúrate de que tu estrategia sí esté en esa batalla. Eso es importante, mi amado hermano, porque es la forma más correcta, más idónea de poder estar y no estar al mismo tiempo. Amén. Se oye algo un poquito
fuera de lo común, de lo ordinario, pero resulta muy eficaz. De hecho, mi querido hermano, eso es lo que hacen los entrenadores de boxeo. Ellos no están en el ring, pero sí están sus estrategias. Amén. Sí está su entrenamiento. Está, mi amado, su recomendación. Ellos no están, quisieran posiblemente decir, mira, así tienes que pegarle, pero ellos no pueden entrar en el ring. ¿Me explico? Ellos no pueden entrar en la batalla. Y a veces, mi amado hermano, Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros posiblemente podríamos decir, Señor, pelea tú. Tú has dicho en tu palabra que tú, Jehová, pelearás por nosotros. Y Dios te puede decir en alguna determinada batalla, mi hijo, hoy yo me quedo detrás de las cuerdas. ¿Qué te parece de aquello? Hoy entras tú a la batalla. Yo creo que Dios te está hablando. Amén. Pero Señor, pero está grandote el asunto. ¿Cómo peleo contra ese? Sí, es verdad, tú eres más grande, tú puedes ganarle, sí, pero yo quiero que tú vayas. Puede ser que no me veas allí, pero mi estrategia irá contigo. Mi plan de batalla va contigo. Asegúrate, mi amado hermano, de que ese plan vaya junto a ti. Es una fórmula de éxito. Ojo con esto. Aun cuando a veces las cosas no pinten tan bien, pero insisto, recuerda, si estás comprometido en esa batalla, tú dirás, pero tengo mucho aquí que perder si acaso aparezco queriendo pelear, queriendo defenderme. Y dice, está bien, no pelees, pero asegúrate de que mi estrategia se quede, que mi plan esté allí, que mi plan de acción, mi contingencia siga su rumbo. Y tú, si bien es cierto, no podrás tomar la espada, no podrás tomar posiblemente el escudo, pero eso no significa de que mi voluntad, mi propósito, digamos así, mi presencia no esté allí obrando, batallando, mientras tú estás obviamente atrincherado viendo cómo Jehová pelea por ti. Amén. Ahora, David, si bien es cierto, no sabe lo que va a pasar, el pueblo sí ya lo avisora. David no puede salir a la batalla. Y de hecho, David no debe salir a la batalla. Por muchas razones que obviamente hoy las vamos a considerar. Verso número 2. Y envió David al pueblo una tercera parte. Y mira la estrategia. Una tercera parte la pone al mando del comandante supremo. Es verdad, Joab. Joab era el comandante general, siempre lo tuvo a su diestra. Joab, mi amado hermano, fue uno de los mejores, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Estrategas militares. Si algo de valor David tenía en su ejército, en su pueblo, era Joab. Ya quisieran tener muchos hombres como estos, arriesgados en batalla, inteligentes, hombres que no le temen al enemigo y que están siempre dispuestos a dar su vida por su rey. Ya quisiera Dios tener esos hombres aquí. ¿Sí los tiene? ¿Qué pasó? Amén, amén, hermano, amén. Y no, pues así no. Ya quisiera Dios tener gente así, ¿o no? ¿Cuántos Joab podrían aparecer por aquí? Amén. Bueno, hay unas que son Joaba. Sí, porque hay mujeres que están dispuestas a pelear por su rey. Amén. Ellos dicen, Señor, ordena que yo lo hago. Por eso es que le encantó a Jesús cuando escuchó al centurión decir, yo sé que cuando doy una orden, esta se cumple. Di la palabra y esto no será impedimento para que tu poder no llegue a mi siervo. Cuando escuchó eso, Jesús dijo, no he encontrado en todo Israel, vaya mi amado hermano, esa comparación, no he podido encontrar en todo Israel un hombre con la fe de este centurión, de este soldado. Mi amado, Joab era un hombre dispuesto a morir por la causa. Y sabe perfectamente David que al mandarlo a batalla, mi amado, él no estará, pero sí estará su estrategia. Obvio, ¿sí? Y en ese sentido, mi amado hermano, David es muy, si digamos así, es un estratega militar muy diestro. No en vano a él le atribuyeron una preciosa canción que decía, hacia Saúl sus miles, pero ¿a quién? A David sus 10,000.
la letra era más larga, sino que solo el extracto de ella se pudo rescatar en la Biblia. Llamado, él era un hombre muy entendido en batalla. Ahora, versículo número 2, él divide su ejército no solo en 3, sino en 4 partes. No lo dice de manera textual, pero se lo entiende de esa manera. Sí, en 3 partes dividió su ejército para ir a la batalla, pero él se quedaría con un remanente para guardar la ciudad. Verso número 2. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab. Es decir, el sobrino de ¿quién? El sobrino de Joab. Y la última parte la puso a disposición de ese hombre que, llamado, que vino ¿de dónde? ¿De dónde había venido Itaí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ah? ¿De qué tierra vino? ¿De qué región? Del gigantote, ese grandote. ¿De quién? No, Goliat era el gigantote. ¿Pero de dónde era Goliat? Era de los filisteos. Recuerde que este Itaí apareció en el capítulo 16, que vino con su ejército a decirle al rey, cuenta con nosotros. Y el rey le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Si diríamos así, en este costal tú no eres parte de esta harina. Tú eres harina de otro costal. Y digo, no, este hombre se había convertido al judaísmo, se había convertido al Dios de Israel, estando en Gad, mi amado hermano, estando en la región de Filistea. Y cuando más se lo necesitó, aun cuando David sabía que podía volvérsele atrás y traicionarlo, él pudo considerar que había un corazón sublime, honesto en este hombre llamado Itaí, y le da una tercera parte del ejército. Amén. Qué bueno es codiarse, que ha queriendo topar otros aspectos. Qué bueno es codiarse con gente fiel. Amén. Qué bueno es poder encontrar, aún en el ámbito del cristianismo, gente que no te venda, que te acepte como lo que eres. Un hombre, una mujer llena de virtudes, pero también lleno de defectos. Amén. Es importante, mi amado hermano, poder considerar rodearse de gente, sí, que te estime tal cual como eres. Y que claro, que por el hecho de que te estime no significa que te solape, que también te diga en la cara que estás cometiendo un error. Amén. Joab fue un hombre íntegro en ese sentido. Luego de esto se manifestará todo lo que había en el corazón de Joab. Joab era de decirle al rey sin pelos en la lengua, diciéndole, o te levantas de esa lloradera, de esa chilladera, o aquí mismo todos te traicionamos y que se abandone el reino y se haga 1000 pedazos. Joab era un hombre, mi amado hermano, muy capaz, era muy coherente y era sensato. Sí, este hombre de hecho va a hacer algo aborrecible, pero se lo entenderá después en el estudio bíblico. Cuando vamos en la escritura, en el versículo número 2, entonces este hombre, hablando de David, divide al ejército en 3 partes. Una se la da a Joab para que comande, él siempre será el comandante de todo. Luego le dará a Abisaí, que es en este caso su sobrino. Este era hijo del hermano de Joab llamado Sarvia. Y al último se lo entregará, dice la escritura, a Itaí Geteo. Era de la región de Gad, sí, es decir, del país de Filistea. Y dijo el rey al pueblo, yo también, ¿qué le dijo? Yo también voy a salir en batalla. Qué interesante, mi amado hermano, es poder ver en medio de la crisis, sí, no la amedrentación, sino el valor. Sí, eso es importante, mi amado. Creo yo que esa actitud empuja a otros a seguir luchando. Yo te aseguro algo, mi amado hermano. Sí, o sea, no soy de tirarme flores ni nada por el estilo, pero quiero por favor que sí usted observe a su alrededor, izquierda y derecha. ¿Ya? ¿Sí vio? ¿Qué notó? ¿Qué notó? Más gente de acá, más gente por allá. ¿Qué notó? Mire, puede mirar atrás y adelante. Insisto, ¿qué es lo que está notando? No quiero hablar del COVID. Ojo, no quiero hablar del COVID. Sí, pero ¿qué es lo que quiero retransmitir?
Amado, usted está aquí en Dios porque Dios nos ha puesto una fe por encima del temor al COVID. Mi amado, y eso empieza, la gloria es de Dios, obviamente, la gloria es del Señor, pero eso empieza cuando hay gente a quien imitar. Cuando hay gente que usted, mi amado, en vez de recibir temor y miedo, usted recibe aliento y fortaleza. Si a usted le dicen, no va a poder y no vaya y cuidado, y usted, ay, no voy. Pero si usted recibe siempre una palabra, y eso puede pasar en todo ámbito, estudia, supérate, vamos, adelante, tú puedes. Esa persona, así esté timorata, mi amado, va a agarrar valor. ¿Me explico? Por eso es que usted encontrará en la Biblia, en toda ella, mira que te mando y que te esfuerces, un no temas, un no seas cobarde, un esfuérzate y sé valiente en toda la Biblia. Amén. Porque si algo el hombre en esta tierra, mi amado hermano, si algo tiene el hombre es temor, miedo, impotencia. Y yo sé que las cosas que uno escucha y ve día a día pinta como para salir corriendo, ¿verdad? Pinta como para no salir, como para quedarse escondido tras un lugar llamado hogar, o como para salir pero solamente hacer lo estrictamente necesario y volver como la comadreja a un hueco y ahí recoberse para no ser contaminado. Pero la vida cristiana no puede ser vista de esa forma. Amén. Jesús no se escondía en las pandemias. Y soy muy textual en esto. Mire que le dije que iba a matar muchos pájaros de un tiro con esta enseñanza. Sí, cuando él veía lepra, ¿qué hacía? Corran que nos pasan la lepra. No, él decía, ¿dónde está el leproso? Ven para acá. E iba, mi amado, y los tocaba. Amén. Y los limpiaba. Amén. Mi querido hermano, sí, insisto, no es el tema, pero hay que resaltar lo que se debe de resaltar. Sí, estos hombres, recuérdalos y llévatelos en tu corazón y en tu mente. Hoy me encantó muchísimo leer el libro de los Proverbios, capítulo número 4. Sí, para los que estuvieron en el tiempo de la oración en la mañana, que por cierto hay muchos que no están viniendo a orar. Sí, pero que quieren orar, pero venga, hermano, quiere orar, venga a orar. Amén. Si se le hace difícil en casa orar, venga, que aquí le ayudamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ahí me encantó mucho, mi amado, porque si algo se hace referencia en ese proverbio, que no lo voy a leer, pero en ese proverbio se hace mucho hincapié a tener siempre presente el consejo de Dios para no apartarse ni a izquierda ni a derecha de él, sino que mi pie se mantenga en la línea que Dios ha trazado. Estos hombres, mi amado, habían puesto en su corazón defender a David hasta la muerte. ¿Sí? Estuvieron con él en el peor momento de su vida y eso se valora. Mi amado, y dice la escritura en el versículo número 12 en la parte final, ya David era, mi amado hermano, una persona de edad, avanzada de edad. Hay quienes calculan a David entre una edad de 60 años aproximadamente cuando ocurre esto. ¿Sí? De 60 años. Recuerda que sus hijos ya estaban hechos hombres como tal. Sí, y él había tenido muchos hijos. Y Absalón, a diferencia de su belleza y de su esplendor, Absalón había sido el peor hijo de todos. Curioso, mi amado hermano, un hombre tan bueno, hablando de David, con hijos tan pésimos. Puede ser problema de crianza, puede ser problemas posiblemente en cuanto a los hijos de haber nacido ya en cuna de oro. Sí, muchas pudieron haber sido las circunstancias, pero algo era seguro. David seguía siendo conforme al corazón de Dios. Si no, Dios no lo hubiera amparado, no lo hubiera protegido. Mi querido hermano, y aquí vemos a un David ya a una edad posiblemente de 60 años diciendo, yo también quiero salir a la guerra. Yo voy a ir con ustedes. De allí que se menciona que dividió el ejército en 3 partes y a cada parte le dio un comandante. Si él salía a la guerra, él también tendría que llevar el comando de una guarnición de soldados. Y que allí, mi amado, cuando él decide ir a la batalla, el pueblo, sus generales le dicen, no, David, tú no vas a ir a la guerra. Habían muchas razones.
Pero la más esencial es el tema de esta noche. ¿Cuál era la más esencial? Recuerda el tema. ¿Qué decía? Cuando estés comprometido en batalla, es mejor que tú no estés en ella. David podía haber ido a la batalla, pero el riesgo de que él no tome la decisión correcta en el momento preciso, al ver a su enemigo, entre comillas, su hijo, hubiese salido caro en su debido momento. Imagínate a un Absalón, solo en un escenario hipotético, imagínate a un Absalón viniendo con una espada para atravesar a su padre, y David con su espada en su mano. ¿Quién atravesaría a quién? Sería la pregunta. ¿Ah? Difícil, ¿verdad? Tomar una decisión. ¿Quién atravesaría a quién? Ahora, el hijo de David se había hecho vil ante los ojos del pueblo. Se había hecho vil las tres o las concubinas de su padre en su propio dormitorio. Lo había hecho en la terraza, frente a vista de toda la nación de Israel en Jerusalén. Con esto él se granjeó digamos así, la última condecoración de la maldad. Y eso determinaría de que él estaba dispuesto a todo contra su padre. Eso fue lo que le pidió un hombre llamado Ahitofel. Quiero que te hagas vil, para que el pueblo que te está respaldando entienda de que tú estás dispuesto a morir, si fuera no solamente por nosotros, sino hasta de matar a quien sea, aún a tu propio padre. Hazlo y te serviremos para siempre. Esas fueron las condicionantes con que le entregaron la autoridad a Absalón. Mi amado, cuando vamos a la escritura, en el capítulo número 18, verso número 2, David les dice: yo voy a salir con ustedes a la batalla. Y cuando él determina esto, en el versículo número 3, el pueblo le dice a David: no saldrás. Mira que cuando David a veces se encaprichaba, también se encaprichaba. Dice: no salgas, porque si nosotros, porque nadie sabía el desenlace de la batalla, pues si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Es decir, nadie va a seguir a Joab, ni nadie va a seguir tampoco a quién, a Itaí, ni tampoco a quién, a Abisai. Nadie va a ir en pos de nosotros a perseguirnos. Si te ven en batalla, todo el ejército se volcará solamente a perseguirte a ti. No harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú, y me encanta, resalte eso. Mas tú, ¿qué dice? Esta expresión, mi amado, tiene una profundidad muy, ¿cómo le digo? Muy sublime. Póngale atención a esto. No harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. No que tuviese 10,000 en ese momento para la batalla, pero la comparación fue muy atinada. Ahora, aquí hay algo especial que también se esconde entre líneas. Siempre en la obra del Señor, o siempre en medio del pueblo de Dios, hay gente que vale como 10,000 de ellos. Que a veces uno preferiría trabajar con uno que haga por 100 que a tener 100 que no hagan ni lo que uno hace. Eso es valioso, a la verdad, de rescatar. Y eso, mi amado, me deja entrever de que David tenía tanta estima o era tan valorado por los suyos, por los hombres que estaban dispuestos a morir por él, que lo tenían en un concepto por encima de lo estandarizado. Yo te quisiera hacer una pregunta en esta noche. Obviamente una pregunta que la podrías contestar en tus adentros. Si tú conoces a alguien que podría valer mucho más que unos cuantos, humanamente hablando,
Mira que un esposo puede decir, si yo a mi mujer no la cambio por nada, ni por nadie. Ella vale por 10. ¿Verdad? ¿Cuántos maridos piensan así de la esposa? Dígalo fuerte, porque si no, hoy no duerme en casa, lo dejan afuera. Igual puede ser que una esposa tenga en ese concepto a un marido, ¿verdad? ¿Cuántas esposas tienen a un marido que vale mejor que 100 maridos? El marido que le tocó, con ese se sacó la lotería. ¿Qué pasó? Bueno, unas cuantas dirán, amén. A mí me tocó un Moisés, ¿verdad? ¿A quién le tocó a usted? Un Jeremías, posiblemente un Ezequiel. ¿Qué dirá usted? Hay algunos que dijeron, ay hermano, con dificultad me llegó a mí un Judas. Con dificultad. Mi amado, claro, quisiera obviamente armonizar un poquito el asunto, pero ¿hay gente diestra que vale mucho más que otros? Sí. Sin minimizar a nadie. Sin minimizar. Todos son obviamente importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos. Pero hay, mi amado hermano, obviamente hay órganos que cumplen funciones mucho más, diríamos, renombradas que otras. Sí, dirá cualquiera, hermano, yo puedo ser un dedo en las manos de Dios, sí, pero si de acaso se mutila el dedo, no significa que la mano no siga sirviendo. ¿Verdad que es así? De hecho, sí, hay mucha gente. Y hoy por la casa tenemos a un señor donde estacionamos el vehículo que él no tiene toda la muñeca, o sea, no tiene toda su mano izquierda. No la tiene. Sí, él tiene simplemente aquí recortadito y ya parece que ha sido una lesión de antaño, ya está totalmente cicatrizada. Y él sale a lavar su carro, no sé cómo hace, pero ya hasta coge la manguera con el tuquito de aquí, se la pone con la otra limpia. O sea, y coge una escoba, barre. Yo digo, bien destacado. Sí, ahora, eso a mí obviamente hoy me rescata esta lección. Hay mucha gente, mi amado, o hay iglesias, o hay familias, o hay hogares donde una mujer puede hacer la labor de todos. Claro, no es lo idóneo, pero son tan destacadas, son tan esforzados. Hay tanta gente que a la verdad es tan útil, mi amado, que a veces uno no se imagina un hogar, un ministerio sin ellos. Amén. Y cuando usted tiene la oportunidad en Dios de tener gente así, considérela en vida. Hónrelos en vida. Estos hombres lo estaban honrando en vida, David. Cuénteme, siervo, ¿me va a invitar a comer algo, no? No. Mentira, bromita. Así es. Sí, quisiera rescatar esas palabras, mis amados. Cuando uno va a la Escritura, quisiera allí, por favor, que me acompañe al Nuevo Testamento, porque sí es importante considerar estos aspectos. Acompáñame, por favor, al Nuevo Testamento. Allí en las cartas, siempre las cartas sí, del apóstol Pablo, creo que son importantes considerarlas. En la primera carta de Timoteo, de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo número 5, verso número, primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 17 al verso 18. ¿Sí? Matemos ahí, como dicen, dos pájaros de un tiro. ¿Lo tiene? Dice el Señor, los ancianos que gobiernen bien. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 17. Dice el Señor, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. ¿Lo tiene? ¿Sí lo va leyendo?
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a quienes, a los vagos, dirá ahí, ¿qué dice? A los que trabajan en predicar, en enseñar, pues la Escritura dice de ellos justamente, ¿qué dice? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Mi amado, es evidente que el Señor no se desentiende, ojo, no se desentiende de la labor que se puede llegar a realizar para servirle a Él. Ahora, David, mi amado, vueltos obviamente al pasaje propio de estudio, que es 2 de Samuel capítulo 18, David, mi amado, es cuidado, es guardado, es estimado como lo mejor que puede haber entre ellos. Y es verdad, mi amado hermano, hay mucha gente que puede ser, pero se le podría de pronto enumerar, pero hay gente que es de gran bendición para una iglesia, que sin ellos la iglesia no pudiera dar o funcionar de manera idónea. No sería lo mismo si un ministerio, los que sirven en el altar se rodean con gente que está pendiente de muchos detalles. Detalles que, por cierto, si usted no está allí para apreciarlos, usted los puede pasar como algo de poco valor. Mira, tengo un micrófono aquí. Amén. Y a la verdad, la pila está cargada. ¿Me entiende? Si alguien no se preocupara de poner una pila cargada en este micrófono, no pudiera usarlo. Quiero que entienda eso. Como decía mi hermano, qué rico el ambiente aquí. Mira que está haciendo unos calores allá afuera tremendos, ¿verdad? Mucha gente dice, voy a ir a la iglesia a ponerme algo, hasta con chompa viene, a refrescarme, porque en casa el calor no se aguanta. Y la planilla de luz por las nubes, si acaso lo prende y lo tiene. Mi amado, pero hay alguien que está allí tras de aquello. Hay alguien que está posiblemente, uy, el foco se quemó, hay que prender, hay que comprarlo, hay que renovarlo. O sea, hay muchos detallitos que pasan desapercibidos. Pero, mi amado, lo importante es que en Cristo el cuerpo tiene que funcionar. Amén. Y la gente sabía que David era uno de los órganos más importantes para su nación en ese momento. Yo le he dicho, alguien podría perder el dedo, pero sí se puede trabajar sin un dedo menos. Claro que sí. Alguien podría inclusive perder una pierna y de allí, si me llego a poner alguna prótesis, seguir caminando. Pero podría funcionar sin el hígado. Me muero, mi amado hermano. Hasta con un riñón podría. Podría inclusive quedar tuerto y seguir caminando. Podría inclusive amputarme un brazo y aún así seguir desarrollando todavía. Pero si pierdo el corazón, hasta ahí llegué. ¿Me entiende? Hay órganos o partes del cuerpo que son esenciales. ¿Para qué? Para que continuemos en esta obra. Mi amado, el problema es que hay mucha gente que no sabe que es esencial. Ese es un problema. Hay mucha gente que no sabe que es esencial en la obra de Dios. Y ellos no se ven a sí mismos como algo de importancia. Y Dios en esta noche te dice, tú eres muy valioso para mí. ¿Sí? Dios te dice en esta noche, tú eres muy valioso para mí. Posiblemente tú no sabes que si te vas o si dejas de hacer lo que estás haciendo, la obra podría perder a sus mejores elementos. Amén. Lo que se hace aquí cada mañana en oración, amado hermano, para mí es un órgano vital para que el ministerio pueda funcionar. Amén. Es un engranaje importante que si no se tiene, amado, se cae la iglesia. Quisiera que entienda y hasta cierto punto asimile de que por muy poca cosa que usted podría verse en la obra, mi amado, posiblemente usted pueda ser el engranaje más importante para que los engranajes más grandes funcionen. ¿De qué servirá todos los engranajes si no hay una banda que los une? ¿Me entiende? A veces dicen, uy, ha tocado, no sé si le ha pasado al igual que a mí, le ha tocado
tener una urgencia por querer tener algo para poder reparar otra cosa y decir, ay, ¿cómo daría todo lo que tengo por una aguja? ¿Le ha pasado que a veces busca una aguja porque, y no necesariamente para coser, puede ser que diga, eso si le pongo una aguja va a funcionar? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Ay, cómo quisiera tener una caja de fósforo y no hay. Y a veces no es porque no tenga el dinero para comprarla, sino porque no hay una tienda para ir a comprar una caja de fósforo. Es que así de importante podríamos nosotros ser en las manos de Dios, claro, si nos dejamos usar en las partes que Él desea que funcionemos. Asegúrate, mi amado hermano, ojo, asegúrate de que si tú no vas a estar en batalla, tu estrategia esté ahí. Y la estrategia de Dios, mi amado, es a veces tenerte de manera pasiva en batalla, pero estás en batalla. No todos pueden agarrar un rifle e ir y disparar. Aún en las más grandes batallas hay, mi amado hermano, gente que planifica dentro de un lugar cómodo, con aire acondicionado y con los planos de las posiciones, y ahí hace la estrategia militar. La inteligencia militar también sirve para ganar una batalla. Amén. Yo sé que es difícil que alguien podría decir, ay hermano, ¿y yo qué soy? ¿Carne de cañón? Bueno, puede ser que sí se use también, y se usa. Pero aún, mi amado, el soldado más pequeño puede ser la clave para la victoria más grande. Han habido historias a lo largo de toda la humanidad de cómo personas, diríamos, no identificadas, mataron en batalla aún a capitanes y a generales que daban, mi amado, el curso de toda una guerra. A veces una bala perdida puede llegar, mi amado hermano, al cabeza principal de aquel que dirige la orquesta. Y con eso truncar toda, sí, una batalla. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se daban órdenes directas a los francotiradores para que apunten a matar no al personal militar, sí, denominado soldado, sino a tenientes, subtenientes, obviamente capitanes y a los rangos superiores, porque ellos eran los que comandaban, dirigían y administraban a los ejércitos. David le dice, yo quiero salir. No es una pregunta, es una disposición. Pero el pueblo le dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso tampoco de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 hombres de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda. No significa que no iba a estar en batalla. Iba a estar, pero de manera pasiva. Nos vas a ayudar ¿desde dónde? Desde la ciudad. Y claro, no lo iban a dejar a David simplemente con los habitantes de la ciudad y el sol. Tenían que dejarlo con una guarnición de soldados. Obviamente, había que salvaguardar la pieza más importante del motor. Ahora, yo le pregunto, a ver a los que tienen vehículo, ¿cuál es la parte más importante del motor? La pieza más importante. ¿Ah? La bomba de gasolina. ¿Sí? Podría ser. ¿Alguien más? La banda de distribución. ¿Alguien más? El aceite. ¿Alguien más? ¿Ah? El cigüeñal. ¿Alguien más que quiera dar algo? ¿Cuál es la parte más importante del motor? Sencilla la respuesta. Todo. Porque si al motor le falta una de cada cosa que usted le ha dicho, el motor no funciona. No es tan difícil.
es que véalo de esta forma. Es como decir, hermano, ¿cuál es? Sí, ahora diría, ¿cuál es la parte más importante del pastor en una iglesia? Es todo. Si el pastor no está, no funciona. Y si le digo a la inversa, ¿cuál es la parte más importante de las ovejas de una iglesia? Las ovejas todas. Hay cosas que son esenciales, que no pueden faltar. Y David no podía faltar. El pueblo estimó eso, mi amado hermano. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Dice el Señor, será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada, eso sí, me interesa mucho esto. Se puso el rey, no dice escondido en una cisterna, en la última casa del último rincón de la ciudad. No, se puso ¿a dónde? A la puerta de la ciudad, a la entrada. Si por si acaso alguien le dijera a él, si Joab se está quedando sin personal, ¿qué habría hecho entonces David en ese momento? Mandar por lo menos 100 o 200 a cubrir esos vacíos de muerte que habían en batalla. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Iban sí, en escuadrones, alineados para ir a la batalla. Hay quienes dicen que con todos los soldados que contaba David era solamente con 3000. Mahanaim no era una ciudad muy grande. Y dice la escritura, mi querido hermano, en el versículo número 5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí. Es decir, que antes de despedirlos les hizo llamar a los 3 generales, entendiendo que Joab era el superior de todos, ¿sí? E hizo saber lo siguiente. Y les dijo, traten benignamente por amor de mí. Ojo con esto, mira que ese era su comprometimiento, por eso él no podía salir en batalla. Ahora, yo no sé si los generales le dijeron a David, no vayas porque si tú mueres se acaba todo. Pero también debieron haber pensado, si David va, ¿podrá hacerle frente a su hijo en batalla? Muy difícil. Pero David les dice a sus generales, tratad benignamente, es decir, con misericordia o con bondad, por amor de mí, que tanto valor me tienen, ¿sí? Al joven Absalón. ¿Estaba o no estaba comprometido David? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, es como cuando usted agarra el látigo, tiene a su hijo que se ha ganado la tremenda paliza y usted está con el látigo en mano y él pone cara del gatito de Shrek. Y dice, pero mire, ¿cómo le voy a pegar? Esa ternurita. Y ahí viene la amenaza. En la otra te doy. 20 años más tarde. Traten por amor de mí al joven Absalón de una manera benigna. Y ojo con esto. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden. Ojo con esto. Todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón, juntamente a todos también, a los capitanes de esos escuadrones de 100. Es decir, todos los que estaban en rango oficial escucharon la orden del rey. Dijeron, exacto, amén, dijeron todito. Al rey habrá que tratarlo, sí, conforme a la estimación que ha dicho. A su hijo no lo mataremos. Tratarlo benignamente era no darle muerte. Ahora, paralelo a esto, ¿se los digo ahora o nos brincamos para el otro viernes? ¿Seguimos? No se le pasa la novela, no, nada de eso. Mi amado, aquí hay una historia paralela. Esta se narrará en casa, usted la va a verificar. Le voy a dar la cita solamente. Hay una historia paralela en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 14. Esa historia usted la leerá en su casa. En esa historia paralela,
que ocurriría posiblemente unos 8 años antes de la traición, ¿sí?, de Absalón con David su padre. Mi amado, 5 años antes de la traición, Joab, es decir, el general, el comandante del ejército de David, vio a David muy demacrado. Eso está relatado en 2 de Samuel capítulo 14. No lo abra, no lo lea en casa, preste atención. Y allí en casa, cuando vaya a tener su devocional, ahí usted leerá, se quedará dormido y amanecerá con la Biblia abierta pensando que estudió toda la Biblia. Entonces, allí lo va a leer con mayor detenimiento. Mi amado, Joab vio a David hace unos 5 años atrás sumamente demacrado. Lo vio cabizbajo, lo vio como que se iba apagando una luz en su corazón. Y Joab supo la razón del por qué esto le pasaba a David. Su hijo Absalón había sido exiliado. Es decir, David por fuerza tuvo que coger a su hijo para que no lo maten y mandarlo a la región de Hebrón, a una ciudad de refugio que estaba establecido para poder salvaguardar a los que pesaban sobre ellos penas de muerte. ¿Qué es lo que había hecho Absalón? Había matado a su medio hermano, Amón, porque Amón a su vez había violado a la hermana de Absalón. Esa tragedia no la pudo superar, sí, David, y cuando los ancianos de Israel y el pueblo se enteró, la única condena para este mal era la muerte de Absalón. David, como te estaba comprometido con su corazón porque era su hijo al que más amaba. Ese es el problema de tener hijos, ¿cómo se les podría decir? Engreídos, consentidos o cualquier otra cosa semejante. Sí, eso es un daño que uno puede causarle a un hijo, porque primeramente eso es notorio. Amén. Si alguien en casa le está diciendo a usted, padre o madre, ese es tu engreído, tu consentido, le están hablando con verdad. Abra los ojos. ¿Dónde están las madres aquí? Ni una dijo amén, ¿ya vio? No le conviene. Pero es verdad. Cuando usted, mi amado, reciba esa alerta, pare las antenas y diga, algo está pasando. Sí, porque la que obviamente, o el que lo está haciendo sin que él se esté dando cuenta de aquello. Y Absalón, mi amado hermano, sí, había sido el talón de Aquiles en este caso de David. Y David estaba de una u otra forma envejeciendo. Se estaba haciendo, diríamos, un viejito inservible en ese sentido. Cuando Joab, su general, que apreciaba de una manera tan grande a David, se da cuenta de esto, Joab usa de mucha sabiduría. Este hombre era un hombre muy sabio, le cuento, más allá de ser un poderoso hombre de batalla. Va y coge a una señora y le paga. Y le hace presentar delante de David un caso ficticio. Ojo con esto. Joab paga a una mujer para que se presente delante del rey, aduciendo de que tiene un problema que solo el rey puede llegar a resolver. Y claro, Joab le dice a esta mujer todo lo que tiene que decirle al rey. Claro, el rey de manera inicial no sabrá qué es lo que está pasando. Y esta mujer pide audiencia. Y cuando esta mujer va al trono de David, le hace saber una situación bastante penosa. Ella le dice al rey, mi señor, solo tú puedes resolver mi gran litigio. Yo he tenido 2 hijos. Y uno de ellos tuvo un litigio con su hermano y se levantó contra él y lo mató. He perdido a mi hijo y ahora hay quienes reclaman venganza y quieren matar a mi segundo hijo. Yo no puedo sufrir el problema. Soy viuda,
he perdido un hijo y ahora me demandan la vida de mi segundo hijo. Quiero que me ayudes. ¿Cómo podría socorrer a una mujer desamparada? Cuando David escucha esto, David, mi amado hermano, obviamente se ve reflejado en la historia. ¿No le parece? Se ve reflejado en la historia. Y David dice: tranquila, mujer, yo voy a amparar, sí, en la situación. Y cualquier persona que quiera reclamar venganza, sí, se las tendrá que ver conmigo. Cuando la mujer escucha esto, obviamente estaba bien instruida. Mira que esto pasa en el pasaje paralelo del capítulo 14 de segunda de Samuel. Joab, mi amado, que la tenía bien instruida la mujer, también le dijo saber, o le hizo saber qué es lo que tenía que responder en el momento exacto, si acaso viera en el rey la vulnerabilidad de poder tender a esa causa para defenderla. Y ahí la mujer le hace saber: mi señor, discúlpame si te digo algo. Y dice: habla. Y la mujer le dice: yo estoy aquí porque, sí, a la verdad, así como tú vas a obrar conmigo, bien podrías obrar con tu hijo. Es decir, ¿con quién? Con Absalón. Cuando él escucha esto, dijo: yo sé por qué estás aquí. Joab te envió, le dijo. Ya se conocían. Cada quien conoce la pata del otro. Digo: sí, no tomes represalia. Si algo vas a hacer, que sea contra mí. Pero no, el rey lo tomó bien. Y Joab es el que hizo traer a Absalón. Vaya viendo la cosa. Absalón está ahí porque Joab prácticamente lo mandó a llamar para darle reposo, paz, tranquilidad. ¿A quién? Pero lo que Joab nunca pensó es que este iba a ser su peor demonio para su propio padre. Por eso es que cuando el rey da la orden y le dice: cuidado, tocan a mi hijo, Joab tenía una raíz, un puñal atravesado en el corazón y en la garganta. Y este hombre dijo: este no merece más oportunidades de las que yo le he podido brindar. ¿Me entiende? Es la única forma de poder, ya adentrándonos en el capítulo 18, ver por qué Joab hace lo que hace. Cuando volvemos al capítulo 18, esto está mejor que telenovela colombiana. Aquí hay intriga, hay de todo aquí. Y sin propaganda. En el capítulo 18, ya visto la ilustración paralela, insisto, puede leerlo en su casa, capítulo 14, ¿sí? Cuando vamos al capítulo número 18, versículo número 6, entonces, claro, todos los generales salen adiestrados de qué es lo que deben de hacer con respecto, si acaso encuentran a quién en el camino, a Absalón. Salió pues, dice el versículo 6, el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día, ¿qué dice? Una gran matanza. ¿Cuántos hombres murieron? Mi amado, murieron 20,000 hombres en batalla ese día. Lo penoso es que esa carnicería era pueblo matando pueblo. Era como se le podría reconocer como una especie de sublevación interna, ¿sí? Y se estaban matando entre los unos, entre hermanos, porque todos formaban parte de un mismo padre, todos pertenecían a una, sí, eran descendientes de los mismos lomos de Jacob. 20,000 hombres murieron en ese día en batalla. Verso número 8, y la batalla se extendió por todo el país, es decir, que se hizo eso un pandemonio. Amén. Ya no importaba si la batalla se estaba llevando a cabo aún en los bosques de Efraín, sino que mucha gente que decía: no, si Absalón era el mejor candidato para el reinado, no David, porque recuerda que Absalón se había metido 4 años. Al pueblo se lo había metido
en el bolsillo. Claro, lo hizo con mucha sabiduría, con mucha saña también, con mucha astucia. Él se presentó como un amigo fiel, porque cuando recuerda usted en el capítulo 16, cuando el pueblo quería audiencia con el rey, él ya tenía adelantado en las puertas de la ciudad de Jerusalén un pequeño cubículo para decir: ¿qué quieres hacer? Quiero audiencia con el rey para que me solucione un problema. No, tranquilo, el rey está muy ocupado, ven, yo te voy a atender. Y Absalón se los metía en el bolsillo. Y peor si venía alguien importante, decía: no, yo te atiendo. Tanto fue, digo yo, la estrategia de este hombre, que cuando terminaba de reunirse con la gente a la que le hacía justicia, los abrazaba, los besaba y prácticamente los acaramelaba. ¿Cuánta gente a veces se acerca así? ¿Ah? Que te abraza, que ñañita, que usted es mi hermanita y te soba y tú: ay, hermana, tú eres la ayuda idónea que el Señor me mandó al ministerio. Y uno piensa que está codeándose con alguien que es sincero. David fue experimentado en traiciones. Ya usted lo ha podido considerar en otros estudios bíblicos, cuando él mismo declara en uno de los salmos: si me hubiese soportado si me hubiese engañado un enemigo, pero fuiste tú, mi amigo íntimo, el que entrábamos agarrados de la mano al templo. Qué duro es sufrir una traición de esa naturaleza. Mi amado, Joab estaba cruzado. Y allí, amado, en el versículo número 8 se extiende sí, sobre todo el país la batalla. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, ¿sí?, que los que destruyó. Puedo ver providencia divina. ¿Y cómo así el bosque puede llegar a matar más soldados? Es que, amado hermano, bueno, ninguno de los que está aquí, ninguno tiene experiencia de batalla. Para empezar. ¿O cuántos ha matado usted? A ver, váyame diciendo. Hay gente que va al parque, solo como para darle una idea. Hay gente que va al parque de Samanes, viene, el otro día fueron a jugar pelota, un brazo roto, las rodillas hecho leña, toditas ramillas. ¿Qué pasó? Y me caí jugando pelota. En el parque, hermano. Solo como para que se dé una idea. Ahora, ponga ese escenario en un bosque tropical con gente armada y usted tratando de vencer, no de escapar, de vencer a un enemigo. Usted puede tropezar en una piedra y quebrarse una pata y allí lo rematan. Usted puede corriendo de pronto o siguiendo, ¿sí?, o escapando, caer en un hueco y matarse. O sea, muchas cosas pueden pasar en un bosque y mucho más con la adrenalina fluyendo al 100%. Mi amado, es de entender que Dios de una u otra forma hizo ver su respaldo para con David a la hora de darle ventaja en batalla en el bosque. Por lo menos se encargó de eliminar a la gran cantidad de, diríamos, de los sublevados que se fueron con Absalón. Ahora bien, en el versículo 9 pasó lo que obviamente David temía. ¿Qué es lo que él había recomendado? Si me aman, dijo él, traten a Absalón de manera benigna, de manera bondadosa, misericordiosa. Y se encontró, dice el verso 9, Absalón con los siervos de David. E iba Absalón, sí, montado sobre un mulo. Amén. Sobre un asno. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, es decir, de un gran árbol. ¿Sí? Y cuando entró allí, dice la Biblia, Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Ahora, esto es un decir. Lo que quiere decir el texto textualmente es que quedó atrapado con sus gadejas. Se recuerda que él tenía trenzas. Su cabello, esto ya lo hemos visto. Absalón, mi amado, cuando este muchacho nació y creció, era el hombre más bello de la tierra.
la Biblia dice que era hermoso desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Ay, hermano, usted está exagerando. No, la Biblia lo dice así. Y si la Biblia destaca la belleza en un hombre, es porque debió haber sido un hombre así como los que usted andaba anhelando y pidiendo a Dios, así, igualito. Si quisiera corroborar el pasaje, venga conmigo, por favor. Vamos a la Biblia. Yo sé que muchas están pidiendo así, pero ya si le tocó el patito feo, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Venga conmigo a la Escritura. Lo importante es que la ame. No, bueno. Venga conmigo, por favor. Es que hombres hermosos hay muchos que han resaltado en la Biblia con respecto a esto. Saúl era uno de ellos también. Sí. En el libro de Samuel, déjeme buscarlo rapidito. 12:25, sí. 14:25, disculpe. Sí. Gracias, hermano. Ahí está, mire esas ayudas idóneas en el ministerio. Vayamos a la Escritura, mis amados. Segunda de Samuel, ¿sí? Capítulo número 14, perdón. 14. ¿Ya lo tiene? Leamos desde el versículo número... Sí, versículo número 24 al 25. Dice, mas el rey, ¿ya lo tiene? Segunda de Samuel 14, versos 24 y 25. Eso sí, asegúrate de algo, que si estás pidiendo un muchacho o una muchacha hermosa, sí, que no digo que no sea malo pedir, pídelo, pero primeramente que sea hermoso de corazón. Si a eso le acompaña lo exterior, te sacaste la lotería. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Versículo 25. Y no había, ojo con esto, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Es decir, que este hombre era un hombre 10 sobre 10 en su físico, en su apariencia. Pero por dentro era el hombre más feo de Israel. Amén. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Hay muchas muchachas cristianas que tienen pegados a los chinitos ahí en las paredes. Suspiran ahí. ¿Verdad o no? No, ¿verdad? No le conviene decir amén a eso ahorita. Asegúrate de que sea hermoso por dentro. Capítulo 18, versículo número 9. En la parte final nos dice, y se le enredó la cabeza en la encina, dice aquí, en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó, es decir, pasó de largo. O sea, pasó el mulo y el otro se quedó bien atorado, bien enredado, sí, en el bosque. Viéndolo uno, avisó para Malaya de Absalón. Le avisó a Joab, diciéndole, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la noticia, que le daba la nueva. Y viéndolo tú, le dijo Joab a este posiblemente soldado, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, es decir, un cinturón de cuero, si lo hubieras hecho.
Y el hombre le dijo a Joab, ojo con esto, aunque me hubieras pesado 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra él. Perdón, contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Ahora, yo le pregunto a usted, antes de seguir en la lectura, ¿cómo ve la orden del rey? ¿Válida o no? ¿O inválida? ¿Cómo la ve? Si usted la ve con ojos de madre, Teresa de Calcuta, que así está la mamá, ay, mi hijito, mi amor, no me le pegue, o si le va a pegar, pero con papel higiénico, dele, suave, y claro, con algo acolchonado, que sea triple hoja para que no le duela. ¿Verdad? Hay mamitas que así reprenden. Mi amado, pero insisto, si usted ve esta orden, ¿cómo la asimila usted? Era una orden. Pero ¿cómo la asimila? ¿Cómo la vemos? ¿Ha sido una orden dada de manera atinada o hubo allí una total desubicación, ¿sí? de parcialidad a la hora en este caso de ser equilibrado? Claro, si uno lo ve bajo el orden de la justicia, el muchacho, que no era un muchacho, debía morir y debió haber muerto hace mucho tiempo atrás. Debió haber muerto cuando se levantó y mató ¿a qué? A su hermano. Debió haber muerto cuando planificó usurpar el trono de su padre. Debió haber muerto cuando se acostó con las mujeres de su papá. Y debió haber muerto desde antes de haber salido a pelear con David. Aquellos que dicen, no importa, yo a ese viejo le voy a romper el hocico. Y eso a veces manifiesta un hijo de un padre. Maldito, ojalá te mueras. Mi amado, no podemos ser más buenos que Dios. Hay muchos hijos que desean ver muertos a sus padres. Y no necesariamente porque sean malos padres, sino porque ellos no están dispuestos a sujetarse, a obedecer a un padre o a una madre. De allí que muchos dicen, es que me quiero ir de la casa, porque quieren la libertad que un padre y una madre no se la pueden dar, porque saben que si aflojan la cuerda, ellos salen como perro tras hueso, a buscar deleites y placeres que un padre cristiano o una mujer cristiana, una madre, nunca le podrán decir que sí, porque saben que hay temor de Dios en ese hogar. Y un padre y una madre bien podría opinar como opinó David. Señor, está bien que se vaya, pero que no lo vayan a matar. Señor, yo sé que se va, pero que no vaya a sufrir. Y Dios dice, no, mi hijo. Él debe cosechar lo que está sembrando. Hasta para orar hay que orar a Dios con sabiduría, no con sentimentalismo. ¿Me entiende? Un poco duro el asunto. Pero vemos la coherencia bíblica. Vemos cómo Dios, mi amado, maneja los hilos de esta tan, diríamos, dura historia. Yo sé que Dios está usando esta meditación para hablar a muchos escenarios, aquí a mucha gente, que como antepone sentimientos antes que cordura, antes que verdadera sabiduría divina, mi amado, no puede ver oraciones contestadas, porque piden, sí, de una manera paternalista, piden de una forma muy maternalista también. Y Dios, mi amado hermano, siempre lo he dicho desde el altar, Dios no digo que no tiene sentimientos, pero mi amado, su coherencia no puede pasar por alto. ¿Sí?
en este caso, las especificaciones de su propia forma y estilo en la que se debe de vivir. Usted posiblemente y yo decidamos con el corazón. Vemos una lágrima y decimos, ya está bien. Y no significa que no debe de haber perdón. No te confundas. El creyente debe de estar dispuesto a perdonar las veces que sea. Pero debe también de contemplar las sanciones que correspondan, que van unidas al perdón. Te perdono, pero paga tu condena. Te perdono, pero devuelve lo robado. Te perdono, pero haz lo correcto. Deja tu pecado, deja el licor. Pero te perdono. Esto no se trata de te perdono y ven, mi amor, ven a pasar acá tu borrachera. Eso está mal. Amén. Eso está totalmente desatinado. No coordina con la Biblia. Dios te ama, pero Él no te alcahuetea tu pecado. ¿Me entiende? Mi querido hermano, y allí vemos a un Joab que está desesperado. Insisto, no que Joab no haya tenido corazón de madre, insisto, por eso hice saber, 2 de Samuel capítulo. Joab fue el primero en traer a Absalón. Amén. No es que había en él un despropósito. Él lo trajo para el bien común, pensando que la unión de un padre y un hijo iban a ser la amalgama perfecta para que la nación florezca. Pero las cosas se hicieron mal desde el principio. Pues de allí que yo suelo decir lo que la Biblia dice. Si algo mal empieza así y se mantiene, va mal, terminó también. A veces decimos, pero puedes equivocarte, sí, pero el tiempo que no perdona, el tiempo termina dando la razón a quien la tiene. El tiempo. El tiempo es el que te dice si lo que tú decías o lo que tú determinabas tenía o no respaldo de Dios. Mi amado, Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, mi amado, cosechará del Espíritu vida. En el versículo número 12, el hombre le dijo a Joab, aun cuando me pasaras a mí factura por 1000 siclos, no lo hubiera hecho. Verso 13. Por otra parte le dice, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Es decir, si yo lo hubiera matado hasta para congraciarte con el rey, tú mismo hubieras sacado tu espada y me hubieras matado. Si hubiera puesto un dedo sobre ¿quién? Sobre Absalón. Y tenía mucha razón. Aun cuando lo hubiera sentido agradable por dentro Joab, le hubiera dicho, qué bien que lo mataste, pero ya pues, lo hubiera matado. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando, por eso digo yo la forma en que le quiere dar o le da muerte Joab, ¿a quién? A Absalón. Tomando 3 dardos o 3 flechas, lo cogió como tiro al blanco. Lo vio suspendido, sacó 3 flechas de su aljaba y dice la Biblia, y se los clavó, las 3, como a tiro al blanco, directamente al corazón. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Amén. David jamás lo hubiera hecho. Él hubiera corrido, si hubiera estado en batalla y hubiera podido anticipar, él hubiera corrido para poner su corazón delante de esas flechas. Los clavó en el corazón de Absalón.
quien estaba aún vivo en medio, ahí guindando de la encina. Y los 10 jóvenes escuderos de Joab, que era su guardia personal porque era un general, rodearon a Absalón y lo hirieron y lo acabaron de matar. Qué triste termina todo esto, ¿ah? Pero, mi amado hermano, no te olvides de algo. Absalón era el causante de las 20,000 muertes que se dieron ese día. Viudas quedaron. Gente quedó huérfana ese día. Perdieron hermanos, perdieron hijos. 20,000 hombres murieron por la codicia de uno. Mejor hubiera sido eliminar a Absalón en el tiempo de que le había dado muerte a su hermano, antes de que 20,000 hombres terminaran pagando los platos rotos por la codicia de uno. Mi amado, a veces el no tomar medidas a tiempo hará que esto agrave a futuro la triste condición de toda una nación. Tú dirás, yo no creo. ¿Cómo sabes, mi amado? No podemos ser más buenos que Dios. Por esa razón, mi amado, David no podía estar en la batalla. Amén. Mi amado, yo sé que Dios te ha impactado en esta noche, pero aprende a honrar más a Dios que a los tuyos, porque Dios honra a los que le honran, pero a los que lo tienen en poco, el Señor los desecha. Amén. Que el Señor añada todo lo que no se pudo decir desde aquí en tu corazón. Oremos. Padre celestial, cuántas verdades encerradas en una historia tan pequeña. Yo sí creo que estamos fallando. Fallamos, oh Dios, cuando anteponemos lo sentimental antes que a la convicción de la palabra. Fallamos, oh Dios,